¿Qué vamos a recordar? El síndrome nefrítico está inflamado. Ese es ahí existe inflamación del glomérulo. Entonces, cuando se inflama el glomérulo, el paciente acude principalmente porque dice, estoy orinando sangre, doctora, doctor. Estoy orinando sangre. Y esta se puede acompañar de proteinuria en rango no nefrótico, no nefrótico. ¿Cuándo es una proteinuria en rango nefrótico, doctores? ¿Mayor a cuánto? Mayor o Ay, igual a Que 3 tenga gramos más en de 24 3.5. las 24 cinco. horas. Eso, muy bien, No, doctores. punto. Más de 3.5. Algunos textos van a encontrar como 3 gramos, más de 3, ¿no? Pero más de 3.5 es importante. Ahora, el paciente además tiene hipertensión. Y la hipertensión, tanto en el nefrítico como en el nefrótico, ambos pueden cursar con hipertensión. Aquí la diferencia es en la fisiopatología, en la fisiopatología. Y esta, la hematuria, como está inflamado el glomérulo puede existir disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces el paciente principalmente acude por esto, porque dice, doctora, doctor, estoy orinando sangre. Y cuando orina sangre, puede ser porque tenga lesión en la vejiga, en la uretra, en los uréteres. Entonces, ahí nosotros vemos las hematurias de origen glomerular y de origen de vías urinarias bajas. Entonces, acá la hematuria de origen glomerular normalmente son dismórficos o en presencia de cilindros hemáticos. Esa es la gran diferencia. Puede tener, ¿no? Puede haber proteinuria, pero normalmente es menos de 3.5, es decir, en rango no nefrótico. Puede haber, el paciente puede tener hipertensión, pero el mecanismo es la retención de sodio y agua. A comparación del síndrome nefrótico es otro mecanismo. El paciente, como está inflamado el glomérulo, tiene inflamado el glomérulo, no puede filtrar completamente. Entonces, el paciente puede tener con tendencia a la oliguria, menos de 400 ml de 24 horas. Y estos pacientes pueden tener un leve edema, sobre todo a nivel de párpados y raras veces, algunas veces puede encontrarse en extremidades inferiores, ¿no? Entonces, esa es la característica de un síndrome nefrítico. Las causas son muchas, pero principalmente la primera causa en nuestro medio es la glomerulonefritis postestreptocócica, la postinfecciosa. Ahora, las causas, si nosotros vemos las causas del síndrome nefrítico, pueden ser infecciosas, pueden ser de origen autoinmunitario, pueden ser genéticos y otras. La postinfecciosa es una causa como tal infecciosa ocasionada por los estreptococos con sus cepas nefritogénicas. Otra causa es la nefropatía por IgA, la enfermedad de Berger, que es la causa más común de hematuria glomerular recurrente, la causa más frecuente. El diagnóstico, no todos ellos van a requerir una biopsia. Nos vamos a basar en la historia clínica, en el examen físico, en el sedimento urinario y algunos casos van a requerir biopsia renal. En la biopsia nos va a ayudar a identificar cuál es la causa del síndrome nefrítico, por cuál es la causa. Entonces, aquí el tratamiento va a la causa normalmente, pero podemos dar un tratamiento de soporte, sobre todo bajar la presión arterial, reducir la proteinuria. ¿Con qué reducimos? Con yecas y aras. Y si es una glomerulonefritis autoinmunitaria,
vamos a tener manejos con corticoides e inmunosupresores. ¿Cuál es la complicación más grave de que el paciente pueda tener insuficiencia renal aguda y esta complicarse con hipercalemia, acidosis metabólica, etcétera, y puede fallecer el paciente? Y el pronóstico varía dependiendo de la causa de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Ambos riñones de una persona más o menos tenemos 1,8 millones de capilares glomerulares en forma de ovillo. Esta es una biopsia vista al microscopio, donde se evidencia acá la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman. Todos estos son los capilares. Este es el endotelio capilar. Y dentro de este endotelio, estos vasos sanguíneos, al centro tienen su intersticio, ¿no? Como su estructura, y ese es el mesangio. Además, estos capilares, estos glomérulos, están envueltas por unas células denominadas los famosos podocitos. Entonces, si nosotros hacemos un esquema del glomérulo, vamos a tener ahí, y este glomérulo va a estar envuelta por unas células denominadas podocitos. Y al centro van a haber células que van a dar soporte, que son las células mesangiales. ¿Ok? Entonces, por estos capilares, más o menos, habíamos comentado que por fisiología básica filtran de 120 a 180 litros de filtrado plasmático en 24 horas. Entonces, el síndrome nefrítico no es nada más que la inflamación del glomérulo, de este glomérulo que estamos viendo, ya sea por causa infecciosa, autoinmunitaria, genética u otras. Entonces, el síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria con acantocitos. En el sedimento urinario se evidencia cilindros de eritrocitos, la proteinuria y rango no nefrótico, presenta hipertensión. Un paciente con síndrome nefrítico, ¿por qué mecanismo fisiopatológico presenta hipertensión? ¿Cuál es el mecanismo? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retención de agua. Retención de sodio y agua. Indirectamente sí participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero principalmente es por la retención de sodio y agua. Y también lo mismo con el edema, ¿no? Lo mismo con el edema. Por eso acá usamos preferentemente diuréticos, y los IECAS utilizamos para prevenir la eliminación de proteínas como antiproteinúrico. Presentan piuria estéril, oliguria y azoemia, y esto puede llevar a una lesión renal aguda. Ahora, habíamos comentado que dentro de las causas están primarias y secundarias. Dentro de las primarias pueden estar infecciosas y genéticas. Veamos una parte de la, veamos la parte genética. Se han identificado mutaciones genéticas como por ejemplo de la podocina. Nosotros vemos acá el endotelio del glomérulo, y este endotelio del glomérulo está envuelta por una célula que son los podocitos. Estos podocitos tienen unas glucoproteínas que son las podocinas. Cuando mutan, estas proteínas van a generar los síndromes nefróticos congénitos. ¿Qué tenemos además? Otras glomerulopatías, como por ejemplo la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Aquí se han identificado alteraciones en la APOL1, que son proteínas dentro del sistema glomerular, y sabemos que esto nos da el riesgo del 70% en personas de raza negra para nefropatía en etapa terminal, y también se han identificado deficiencia de la hidrolasa del ácido N-acetil neuramínico, que ocasiona la famosa nefrocialidosis. Luego tenemos otras alteraciones genéticas, por ejemplo, el factor H del sistema de complemento que van a ocasionar las glomerulonefritis membranoproliferativas. Y luego alteraciones de de las láminas A y C o los receptores PPAR gamma que pueden ocasionar las nefropatías por complemento 3.
O clásicamente los que preguntan en los exámenes de la residencia a nivel de ciencias básicas es el síndrome de Alport y el síndrome de Fabry. El síndrome de Alport es mutaciones de la cadena alfa 3, alfa 4, alfa 5, específicamente el colágeno tipo 4. Hay una alteración de la membrana basal. La membrana basal principalmente está compuesta por el colágeno tipo 4 y por lo tanto genera el síndrome de Alport y además que tiene acusia y otros signos síntomas para este síndrome. Y en la enfermedad de Fabry es una deficiencia de galactosidasa alfa que ocasiona glomerulopatías y también con otros signos y síntomas que pueden llegar al paciente a tener mayor morbilidad y mortalidad. ¿En serio? Ahora, ¿Cuál tienes? ¿Vamos a decir yo? las otras causas pueden ser hipertensión, ¿no? Nefropatía hipertensiva, nefropatía diabética, infecciones, como lo vamos a ver ahora, el estreptococo y algunos otros virus que pueden ocasionarnos glomerulopatías. Eso es con la parte de genética, la parte secundaria. Ahora vamos a la parte de la autoinmunidad. Nuestras mismas defensas pueden atacar a nuestros propios glomérulos. Esta puede ser de manera primaria o puede ser secundaria a algo. Y esto lo vamos a identificar, los vamos a desarrollar cada uno. Y este es el esquema importante para ver dentro del glomérulo. Cuando se inflama el glomérulo, ustedes ven acá estos glomérulos, cuando se inflama, ya sea por un trastorno proinflamatorio secundario a una infección, o ya sea autoinmunitario, porque los complejos inmunitarios se depositan y hay una reacción proinflamatoria, se activan los oxidantes, se consumen los complementos y hay una clasificación de glomerulonefritis normocomplementémica e hipocomplementémica. Debemos recordar las causas más frecuentes. Se activan las proteasas y cuando se inflama el glomérulo hay una proliferación. ¿A qué se denomina proliferación? Cuando estos endotelios, la parte intraglomerular, proliferan sus células. Entonces esto se denomina la proliferación endocapilar o la proliferación extracapilar. Hay ciertas glomerulonefritis que tienen proliferación endocapilar y proliferación extracapilar. Pregunta para ustedes, ¿qué tipo de glomerulopatía principalmente presenta proliferación endocapilar? Pues estreptocócica, doctor. Exacto. La glomerulopatía postestreptocócica dentro de su anatomía patológica presenta proliferación endocapilar. Posible pregunta de examen. Entonces, cuando hay un proceso de inflamación, hay depósitos, ¿no? de complejos inmunitarios o la autoinmunidad va con todo al glomérulo, lo que va a ocasionar es daño en el mesangio. Todo aquí, todo lo que ustedes ven de color lila, dañan los capilares y las membranas basales glomerulares, ¿no? Pues toda esta parte dañan y ocasionan la glomerulonefritis. Entonces el paciente, como está inflamado el glomérulo, no puede contener a los glóbulos rojos y por lo tanto el paciente tiene hematuria. Aquí vemos un esquema en la parte del endotelio, ¿no? Del glomérulo, su membrana basal. La membrana basal está formado por colágeno tipo 4 y ustedes ven allí el síndrome. Y tenemos por encima las prolongaciones de los podocitos, ya sea primario o secundario. Estos depósitos de inmunocomplejos puede ser depósito subendotelial, miren acá, subendotelial, o puede ser este depósito subepitelial. Entonces, ¿qué es subendotelial? Por debajo del endotelio o entre el endotelio y la membrana basal y el subepitelial entre los podocitos y la membrana basal. Entonces, en el examen nos van a preguntar qué tipo de glomerulopatías se presentan con depósitos subendoteliales y subepiteliales. Ahora,
Cuando esta enfermedad no la diagnosticamos, no la tratamos, lo que va a pasar es que puede llegar a una fibrosis y una atrofia tubular, llegando a una lesión renal como tal. Y por lo tanto se pierden los glomérulos, pierden parte de las células intersticiales y el paciente llega a una fibrosis intersticial, es decir, se mueren las nefronas. Entonces el paciente viene con hematuria, viene con proteinuria y viene con piuria estéril. La hematuria puede ser microscópica y macroscópica. La microscópica se caracteriza semiológicamente porque tenemos de 3 a 5 glóbulos rojos por campo. Luego la nefropatía por IgA y la enfermedad de pranocítica puede verse, ¿no? Con hematurias intermitentes, por ejemplo. Entonces, cuando un paciente llega con hematuria y dice, doctor, estoy orinando sangre, le pedimos el sedimento urinario al laboratorio, lo que vamos a encontrar son cilindros eritrocíticos ahí, ¿no? Varios glóbulos rojos, cilindros eritrocíticos. Entonces, nosotros decimos, este paciente tiene glomerulonefritis. Hasta ahí todo bien. ¿Y cómo vamos a saber qué tiene, qué tipo? Vámonos a esto. La proteinuria puede clasificarse en normal, microalbuminuria y proteinuria como tal. Vámonos a la albúmina en orina de 24 horas. Lo normal es de 8 a 10 miligramos en orina 24 horas. Microalbuminuria ya es de 30 a 300. Pregunta para ustedes. La microalbuminuria, ¿qué nos traduce? ¿Qué nos dice la microalbuminuria? Que está enfermo en los riñones. Ya, ok. ¿Y qué más? Riesgo cardiovascular, doctor. Exacto, exactamente. El hecho de que un paciente tenga microalbuminuria es que el paciente ya está con riesgo cardiovascular. Cuando tenemos proteinuria como tal, el paciente ya está enfermo del glomérulo. Por alguna razón está eliminando proteínas. Entonces, microalbuminuria de 30 a 300 y proteinuria más de 300. Y aquí podemos nosotros añadir una tabla en proteinuria, rango no nefrótico menos de 3,5 y proteinuria en rango nefrótico más de 3,5. ¿Ok? Gramos en orina de 24 horas. Esa es la clasificación simple. Luego tenemos otros conceptos desde el punto de vista de nefro. Cuando es proteinuria sostenida, cuando hay más de 1 a 2 gramos de orina de 24 horas, nos traduce que está enfermo el glomérulo. Luego tenemos las proteinurias benignas. Las proteinurias benignas normalmente suele ser menos de 1 gramo en orina de 24 horas. Puede estar por fiebre, obesidad y otras. La proteinuria ortostática es cuando el paciente elimina proteínas cuando está en bipedestación. Proteína aislada, proteína no selectiva es cuando existe eliminación de albúmina más otras proteínas. Y cuando es selectiva, solo elimina albúmina. Varios tipos de proteinuria. La piuria es cuando se eliminan glóbulos blancos, pero no necesariamente de causa infecciosa. Acá la piuria es estéril, es de causa inflamatoria. Por ejemplo, vamos a tener en la glomerulonefritis postestreptocócica y en las membranoproliferativas. Bueno, muy bien. Hasta ahí todo claro. Sabemos qué compone el síndrome nefrítico, cuál es el motivo de consulta, por qué llegan los pacientes y cuando se enferma el glomérulo puede tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, síndromes nefríticos agudos, síndromes pulmonares renales como el Goodpasture, síndromes nefróticos, síndromes antimembrana basal, síndromes vasculares glomerulares y síndromes por enfermedades infecciosas. Lo que vamos a ver ahora son estos dos.
síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrótico. Y la mayoría de estas va a necesitar biopsia renal para ver la causa como tal. Entonces, ¿qué es el síndrome nefrítico? La inflamación del glomérulo. Se inflama el glomérulo. Entonces, como hay daño capilar, el paciente presenta hematuria. ¿Y qué vemos en el microscopio? Cilindros de glóbulos rojos. Además, se ha demostrado que existe pérdida de la carga aniónica. Miren, voy a dibujar acá las arteriolas, el glomérulo, la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, acá en el plasma, en este plasma, nosotros tenemos proteínas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la albúmina. La albúmina, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Negativa. Negativa. Negativo. Negativa, ¿ok? Negativa. La membrana basal que cubre, ¿qué carga tiene? Negativa. Eso, muy bien. Positiva. Tiene una carga negativa. Entonces son cargas negativas ambas, se repelen, no se pueden juntar. Por lo tanto, evitan, o sea, normalmente, ¿no? Fisiológicamente, evitamos la pérdida de las proteínas. Entonces, en el síndrome nefrítico, por la inflamación del glomérulo, se pierde esta carga aniónica negativo. Incluso si nosotros hacemos un pedazo de biopsia y dibujamos el endotelio, vamos a hacer una célula endotelial, otra célula endotelial, el espacio que existe entre esta célula y esta célula es mucho más amplia. Existe el aumento de diámetro del poro de la membrana basal y del endotelio. Por lo tanto, ¿qué hace? Que se pierda la carga aniónica, aumenta la permeabilidad y el paciente elimina proteínas. Y como está inflamado, las células dicen, no, tengo células muertas que no están funcionando, comienza la hipercelularidad, comienza a haber la proliferación. Y esta proliferación puede ser endocapilar o extracapilar. Entonces, como está inflamado y hay hipercelularidad, el plasma no puede filtrar, se retiene el plasma. Entonces, por lo tanto, al retenerse, disminuir la tasa de filtrado glomerular, al reducir el filtrado, cae la tasa de filtrado glomerular y el paciente no tiene diuresis, entra en oliguria. Entonces, como el líquido no puede filtrarse, se retiene, regresa al cuerpo, ¿no es cierto? Y con esto hay retención de sodio y retención de agua. Y esto predispone que el paciente tenga hipertensión arterial, ¿ok? Entonces, al retener agua, obviamente el paciente igual va a tener edema. Y el edema va a estar en los párpados y en las extremidades inferiores. Entonces, un síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria principalmente, puede haber proteinuria, hipertensión, edema, y a todo esto lo que eleva como biomarcador es la creatinina sérica. Y si aumenta la creatinina, por lo tanto, disminuye la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Muy bien, ahí tengo una pregunta con relación al síndrome nefrítico agudo. Pueden contestar en el chat cuál es incorrecta. 40 segundos, por favor.
Bueno, gracias por participar. Bueno, vámonos ahora a a una de las causas más frecuentes de glomerulonefritis postestreptocócica. La postestreptocócica es frecuente en los niños de 2 a 14 años, preferentemente los varones. Se da después de una infección de la piel o de la faringe, específicamente de los estreptococos tipo M, que estas son las cepas nefritógenas o nefritógenas. Y esta se presenta de 2 a 6 semanas después de la infección de la piel y de 1 a 3 semanas después de una faringitis. Entonces, ustedes ven acá, tenemos el endotelio, el mesangio, y lo que vamos a encontrar son depósitos de inmunocomplejos en el mesangio y en la parte subendotelial, en ambos lados. Y como hay una proliferación endocapilar aguda, estas van a tener una característica importante junto con los mensajes en forma de jiba. Miren cómo están ahí las células en forma de jibas. Y si nosotros hacemos biopsia, lo que vamos a encontrar es hipercelularidad mesangial, proliferación de endotelios e infiltración de polimorfonucleares. Entonces, esto le da estos depósitos inmunitarios, tanto en la parte del endotelio o en la parte subendotelial y subepitelial, le da el aspecto en forma de jivas en histopatología. Y no es necesario, acá no es
necesario, no está indicado la biopsia para ver si un paciente tiene glomerulonefritis postestreptocócica. Por lo tanto, vamos a diagnosticar si el paciente tuvo una infección reciente por estreptococo, vamos a pedir los laboratorios o una infección en la piel. Ahora tenemos varias cepas que pueden ser nefritógenas para las nefronas. En el impétigo está destacado el 47, 49, 55, 2, 60 y el 57. Y esto es pregunta de examen. Para la faringitis, el 1, 2 son los más frecuentes como cepas nefritógenas. Ahora, ¿qué es lo que pasa fisiopatológicamente? Lo que pasa es que por alguna razón nuestro anticuerpo, nuestro sistema inmunitario, reacciona contra el antígeno del estreptococo. Y este mimetismo de estos anticuerpos van a ir a atacar al glomérulo. También se han identificado liberación de exotoxinas, pirógenas, estreptocócicas y también el receptor de plasmina de la nefritis que van a hacer que proliferen todo el endotelio endocapilar. Y por lo tanto el paciente, el niño, sobre todo pasa en la parte pediátrica, el paciente acude por hematuria, cilindros eritrocíticos, edema, hipertensión, y puede llegar en algún momento a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y el 50% de los pacientes tienen síntomas generales, ¿no? Cefalea, malestar, anorexia y otras. Y como hay proliferación endocapilar y se activa el sistema inmunológico, hay disminución del complemento, principalmente del complemento C3 y puede estar en ocasiones normal el complemento 4. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Solicitamos el famoso ASTO o ASO y los antideneasas y los anticuerpos contra la hialuronidasa. Con estos hacemos el diagnóstico. ¿Y qué vamos a hacer en cuanto al tratamiento? Vamos a controlar la hipertensión, sobre todo con diuréticos, antibióticos para las cepas, para los estreptococos, y la mayor parte no requiere una inmunodepresión, porque sabemos que nuestras propias defensas atacan a los propios glomérulos. Y su pronóstico es bueno. En adultos, sobre todo en ancianos, pueden tener un pronóstico sombrío, ¿no? Porque pueden llegar a lesión renal aguda y convertirse en crónica. Y aquí tenemos un resumen. Principalmente afecta a los niños entre los 3 a los 12 años. Ocurre después de las infecciones de los estreptococos beta hemolíticos del grupo de Lancefiel y es más común después de la faringitis. El paciente tiene un edema periorbitario y periférico, presenta hipertensión y la mamá o los papás del niño lo trae porque es un niño o su hijo o hija presenta orina de color té o de color Coca-Cola. Y normalmente es autolimitado y en algunos casos puede llegar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva e insuficiencia renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pedimos los anticuerpos antiestreptocócicos y si es positiva, ya tenemos ahí el diagnóstico. Y dentro del complemento, ¿cuál está consumida o disminuida? El complemento C3 principalmente. Perdón, doctor, ¿qué pedimos? Perdón, Los anticuerpos antiestreptocócicos. gracias, doctor. No de nada. Entonces, esto es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 3. Los glomérulos son hipercelulares y si nosotros veamos el microscopio, tenemos depósitos de complejos inmunes. ¿En dónde? Subendotelial y subepitelial preferentemente. Y cuando es subepitelial, le da una característica en forma de jiba. En algunos libros van a encontrar en forma de jorobas, que son depósitos inmunocomplejos subepiteliales, no en forma de jorobas. En el libro de Harrison está en forma de jibas. Entonces, cuidado en el examen, ¿no? En un paciente que presenta anatomía patológica JIVAS es característica de qué? De glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, los antimicrobianos, tanto para la faringitis o para el impétigo, no disminuyen la aparición de nefritis. Las nefritis se pueden manifestar entre 1 a 3 semanas después de la faringitis. La biopsia que muestra hipercelularidad, tanto del mesangio como del endotelio.
Si nosotros en la anatomía patológica presenta jibas, estas jibas están presentes a nivel subendotelial o submesangial o en el mesangio. Epitelial, doctor. Subepitelial, ¿no? Miren aquí esta imagen, la que ustedes estaban viendo. Miren, estos depósitos, miren, es subepitelial. Y miren acá los podocitos. Esta es la forma de jiba, en forma de jiba. Estos son los podocitos. Aquí está el subepitelio, ¿no? Un poquito más adelante está el endotelio. Entonces acá principalmente es subendotelial. Aunque también anatomía patológica describen también que puede ser subendotelial, pero es preferentemente subepitelial. Muy bien. Eso es con relación a la glomerulonefritis post-estreptocócica. La endocarditis subaguda, miren, subaguda. Estos pacientes, normalmente, cuando sospechamos endocarditis, cuando el paciente tiene fiebre y tiene soplo. Decimos, probablemente este paciente tenga una endocarditis y le pedimos un ecocardiograma. Esto en la parte aguda. Los pacientes que evolucionan de manera subaguda por alguna causa tienen hemocultivos negativos. Y la mayor parte de estos suelen ser endocarditis del hemicardio derecho, de la válvula tricuspidia. Pasan de 10 a 14 días de la endocarditis y se forman inmunocomplejos. Pregunta para ustedes, ¿por qué está formado un inmunocomplejo? Pueden ser formados por, exacto, por Sí, es antígenos unidos con anticuerpos. Este antígeno puede ser un pedacito de ribosoma, puede ser una proteína, puede ser una glucoproteína, puede ser una membrana de una mitocondria. ¿No? Cualquier sustancia proteica o no proteica puede funcionar o presentarse como un antígeno. Y esta se une a su anticuerpo. Y estos inmunocomplejos se generan en la endocarditis. Y estos inmunocomplejos se depositan en los riñones, en los glomérulos. Y como se depositan en los glomérulos, van a ocasionar microhemorragias subcapsulares. Y estas microhemorragias subcapsulares se denominan los famosos picaduras de pulgas desde el punto de vista macroscópico. Y si nosotros hacemos una biopsia, llevamos al microscopio, lo que vamos a encontrar son proliferaciones y necrosis en el mesangio. Miren, vamos a dibujarnos acá un glomérulo y dentro de este está el mesangio. Y este mesangio vamos a encontrar zonas con necrosis, depósitos de inmunocomplejos, tanto subendotelial y tanto subepitelial. Y es tan grave la proliferación que podemos ver las famosas semilunas. Y el paciente tiene hematuria, proteinuria y puede llegar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y el paciente obviamente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica e hipocomplementemia. Incluso pueden darnos con ANCAS positivos. ¿Cuál es el manejo? Tratar la endocarditis subaguda, dependiendo de los cultivos o el microorganismo detectado. Muy bien. La nefritis lúpica. Los pacientes que tienen lupus mueren principalmente por la parte del riñón. Ya esto lo van a ver en la parte de reumatología. La nefropatía lúpica preferentemente ataca a las mujeres. Y si son de raza negra, más aún los riñones. ¿Cómo se forma? Porque los depósitos inmunitarios, los complejos inmunes, se depositan en el glomérulo. Depositan. Entonces todo el sistema inmunológico ataca el glomérulo. Porque dicen, necesitamos eliminar a estos complejos inmunitarios. Entonces el paciente tiene proteinuria, hematuria, hipertensión, etcétera. Y obviamente el diagnóstico lo vamos a ver cómo se realiza en lupus. Y esto también consumen complementos. Y acá es importante, posible pregunta de examen. Aquí sí o sí necesitamos biopsia renal.
¿Por qué? Porque la biopsia renal nos va a ayudar en qué grado está la nefritis lúpica, en qué grado está. Y para cada grado, vamos a ver, tiene un tratamiento para cada uno de ellos en cuanto a sus esquemas, ya sea inmunosupresores con ciclofosfamida, acetioprina y otros. Esta es la clasificación. En la clase uno hay una alteración mesangial mínima. El paciente está asintomático, ¿no? Rara vez el paciente puede estar en rango nefrótico, tiene un buen pronóstico. En pacientes con proliferación mesangial, si nosotros los dibujamos ahí, una nefrona, vamos a tener esta proliferación mesangial. Hay una hipercelularidad. Esto también tiene buen pronóstico y no necesita un tratamiento agresivo. Mientras que la 3 y la 4, si no hacemos tratamiento, tiene un peor pronóstico. La 3 es una nefritis focal y la 4 es una nefritis difusa. En la 3 existe proliferación endocapilar, más o menos extracapilar focal, es decir, si nosotros nos dibujamos un riñón en un solo segmento, por eso es focal. Cuando es difusa, en cualquier parte del riñón vamos a encontrar esta proliferación endocapilar con depósitos inmunitarios, ya sea subendoteliales y alteraciones mesangiales. Este paciente va a llegar hipertenso. Si nosotros le pedimos un sedimento urinario, vamos a encontrar cilindros eritrocitarios y proteinuria. Y acá, sí o sí, necesitamos manejo con corticoides e inmunosupresores, ya sea ciclofosfamida o el micofenolato de mofetilo. La 5 y la 6, estos pacientes van a llegar a terapia de reemplazo renal si no hacemos manejo. La tipo 5 es la membranosa. Si nosotros vemos el glomérulo, toda la membrana basal está engrosada, no retiene nada de proteínas. Por lo tanto, existe proteinuria en rango nefrótico. ¿Cuánto es la proteinuria en rango nefrótico? Mayor a 3.5. Mayor a 3.5. Excelente. Mayor a 3.5 gramos en orina de 24 horas. Entonces, lo que acá necesitamos un tratamiento súper agresivo, corticoide inmunosupresores, y en algunos de ellos se va a complicar con trombosis. Vamos a ver en síndrome nefrótico que estos pacientes pueden presentar con dolor en fosa lumbar y tener una trombosis de la vena renal. La tipo 6, la esclerótica, es prácticamente que los inmunosupresores ni corticoides no sirven y por lo tanto el paciente necesita terapia de sustitución renal o trasplante renal. Entonces, por eso es importante la biopsia en lupus para ver qué clase está. Hay pacientes que directamente saltan a clase 4 o pacientes que están en clase 2 y no progresan o que están en clase 5. Entonces, yo necesito ver cómo está ese riñón para ofrecerle qué tipo de tratamiento le voy a dar. Entonces, este esquema, esta diapositiva resume la nefropatía lúpica. Otra glomerulonefritis es el anticuerpo contra la membrana basal glomerular. Si nosotros nos dibujamos el glomérulo, este glomérulo tiene su propia membrana basal, que lo voy a dibujar de color verde para que sea un poco esquemático. A esta membrana basal habíamos comentado que está formado por colágeno tipo 4 y dentro de estas tiene sus cadenas alfa y otras. Por alguna razón, el sistema inmunológico, estos anticuerpos, destruyen la membrana basal. Este colágeno tipo 4 también está presente en los pulmones, dentro de los alveolos. Aquí nos dibujamos los alveolos y los alveolos también tienen su membrana dentro de los neumocitos. Y esta membrana está formado igual por colágeno tipo 4. Y los mismos anticuerpos destruyen esta membrana basal de los alveolos. Por esto este síndrome es síndrome riñón-pulmón o síndrome pulmón-riñón, que es el famoso síndrome de Goodpasture.
Entonces, si el paciente, si está afectando el riñón, va a tener hematuria. Y si afecta el pulmón, el paciente, ¿qué va a tener? Hemoptisis. Eso, muy bien. Va a tener hemoptisis. Hemoptisis. Entonces, un paciente con hematuria y hemoptisis, ahí podemos sospechar síndrome riñón-pulmón. Una puede ser lupus, ya sea por hemorragia alveolar difusa y nefropatía lúpica, o síndrome de Goodpasture. Entonces, el síndrome de Goodpasture es hemorragia pulmonar y glomerulonefritis. El paciente viene, orina sangre y escupe sangre. Este anticuerpo daña el dominio alfa 3 NC1, específicamente al colágeno tipo 4. Preferentemente ataca a los varones alrededor de los 30 años. Hay otro pico entre los 60 y 70 años, puede atacar a mujeres y a varones. El paciente tiene hemoptisis, tiene hematuria. Esos dos datos, acuérdense para el examen. Y en la biopsia se puede ver formación de semilunas, ¿no? Acá, la formación de semilunas, es decir, que están cicatrizadas. Y el pronóstico depende, ¿no? ¿Qué tanto está afectado el riñón para ver ese tipo de pacientes? Y el paciente debe de entrar a terapia inmunosupresor para más terapia de sustitución renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué pedimos? Anticuerpos. Estos anticuerpos de color rojo que acabo de dibujar, estos los debemos de identificar. ¿Qué pedimos? Anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ahora, estos anticuerpos también pueden ser como falsos positivos en síndromes paraneoplásicos, pero en los exámenes de la recién no lo han preguntado mucho. Muy bien. Otra causa es la nefropatía por IgA. Su nombre mismo lo indica, nefropatía por IgA. Se han demostrado que dentro del glomérulo hay depósitos en el mesangio, acá, de esta inmunoglobulina. En algunos textos les han denominado esta patología hematuria benigna. Es decir, el paciente varón realiza mucho ejercicio, entonces presenta hematuria. Entonces, por eso preferentemente ataca a los varones entre los 20 y 40 años. Lo que se ha demostrado es que hay anormalidades en la glucosilación, específicamente en la región de la bisagra de la inmunoglobulina A tipo 1. El paciente que tiene hematuria macroscópica recurrente, en algunos casos se han asociado a infecciones de tracto respiratorio superior, ¿no? El paciente presenta fiebre o digo, tiene una infección respiratoria y a los varios días presenta orina sangre, ¿no? Y desaparece. En la biopsia, habíamos comentado que existen depósitos de IgA y el tratamiento es sintomático. En algunos casos van a requerir antiproteinúricos como los IECAS, algunos van a requerir amigdalectomías, omega 3 corticoides, sobre todo cuando el paciente tiene glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Cuando la creatinina se eleva, el paciente deja de orinar, etcétera. Y diagnósticos diferenciales, todo lo que tenga que ver con hematurias. Y aquí tenemos un esquema. Miren, dentro del mesangio hay depósitos de monoglobulina tipo A. Y si nosotros pedimos el laboratorio, también podemos encontrar aumento de inmunoglobulinas tipo A. Como resumen, es el tipo más frecuente o más común de glomerulonefritis idiopática. Idiopática. ¿Qué tipo de glomerulopatía o síndrome nefrítico es el más frecuente hasta ahora que hemos visto? ¿Cuál es el más frecuente hasta ahora? O sea, estreptocócica. Estreptocócica. Exacto, la estreptocócica. Entonces, el paciente tiene micromaturia asintomática, está asociado a infección del tracto respiratorio superior. Muy pocos de ellos van a terminar en enfermedad renal crónica. Existe aumento de la IgA sérica, está normal el complemento C3. En biopsia se puede encontrar depósitos de IgA, proliferación mesangial. ¿M?
Entonces, ese tipo vamos a encontrar, ¿no? A la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos complejos de IgA en mesangio, al microscopio electrónico también depósitos de complejos inmunes en el mesangio. Ahora, dentro de las vasculitis, esto vamos a profundizar en reumatología. Este tipo de vasculitis vamos a encontrar los ANCA positivos y los ANCA negativos, ¿ok? Dentro de los ANCA positivos, vamos a tener al famoso vasculitis de Wegener y otra que han debido de escuchar, la vasculitis de Churge-Strauss, ¿no es cierto? Ambas vasculitis van a atacar pulmón. Ya en remo vamos a ver cada uno de estos. También ambas atacan el riñón. La enfermedad de Wegener, la afectación es más pulmonar, por lo tanto el paciente tiene hemoptisis. En algunos casos puede causar una glomerulonefritis rápidamente progresiva pausa-inmune. Esta es una reacción de tipo de hipersensibilidad tipo 4. Acá tenemos ANCA positivos, ¿ok? ANCA positivos. Y la biopsia, vamos a tener una glomerulonefritis necrosante segmentaria. Mientras que en Churge-Strauss vamos a encontrar glomerulonefritis necrosante focal y segmentaria. Disculpen. Bueno, entonces, luego la otra, les comentaba que en Churke-Strauss, ¿no? Este es focal y segmentaria. La gran diferencia entre Wegener y Churke-Strauss, la clínica puede ser la misma. Puede tener hemoptisis, puede tener broncoespasmo, pero acá la diferencia es que el paciente tiene un asma de difícil control o una rinitis alérgica de difícil control, porque ambas atacan pulmón y riñón, pero preferentemente pulmón. Mientras que la polangitis microscópica ataca más el riñón y esta puede generar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pausa inmune. ¿Ok? Entonces, ahí tienen las tres con relación a las vasculitis. ¿Qué vamos a ver acá? Las glomerulonefritis pausa-inmunitarias pueden presentarse en polangitis, en la granulomatosis con polangitis, es decir, Wegener, polangitis microscópica y el síndrome de Churke-Strauss ya comentados previamente. Luego tenemos la nefropatía de la membrana basal delgada. Es un trastorno hereditario. Esto no han preguntado en los exámenes, ¿no? Pero sabemos que es hereditario, que es microhematuria persistente, que anormalidades en el colágeno tipo 4, que en el microscopio electrónico se ha identificado adelgazamiento difuso de la membrana basal glomerular y otras. Este es el más importante para el examen, el síndrome de Alport. ¿Por qué? Porque es la forma más común de nefritis hereditaria. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrítico? La postestreptocócica, ¿no? La más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente hereditaria? La hereditaria es el síndrome de Alport. Anótense en su resumen, síndrome de Alport. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria recurrente, persistente, benigna? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de nefropatía? Por Origen. inmunoglobulina A. Exacto, Origen. A exacto. nivel global. Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa más frecuente hereditaria? El síndrome de Alport. Esos vuélvanlo flashcard para comenzar a identificar para la pregunta para posibles preguntas de examen para la residencia. ¿Ok? Muy bien. Pregunta para ustedes. Una de estas es incorrecta con relación a la glomerulonefritis membrano proliferativa. Les dejo 40 segundos. Vean el libro de Harrison para que puedan contestar. Pueden contestar en el chat, por favor.
Glomérulo. Excelente, gracias por contestar. Estas patologías, en la práctica clínica no es tan frecuente, porque muchos de los pacientes ya llegan en fibrosis renal, entonces ya directamente ingresan en diálisis, ¿no? Ustedes han debido ver pacientes de 20 años, 30 años en diálisis. Entonces, muchas de estas no las podemos identificar porque ya llegan en etapa final. Y sí, ¿no? Dicen en 5 años sí orinaba sangre o sí tenían este tipo de enfermedad y se comienza retrospectivamente a poder decir qué tipo de enfermedad tenía o qué tipo de glomerulopatía. Y esta es una de las causas es la membrana proliferativa. Dentro de la membrana proliferativa para el examen de la residencia son tres tipos: la uno, la 2 y la 3. La uno es la idiopática, no se sabe la causa, por qué el paciente tiene membrana proliferativa. ¿Por qué? Esta es la más frecuente. Se han identificado en endocarditis bacteriana subaguda, en lupus, en hepatitis C y crioglobulinemia mixta, hepatitis C y cáncer. Cuando se ve en la biopsia renal, vamos a encontrar los famosos rieles de vagoneta. Algunos libros de anatomía patológica las dibujaban en forma de rieles de vagoneta, porque hay una fibrosis laminar. La tipo 2, donde existe depósitos densos de inmunoglobulinas, y la tipo 3 es netamente idiopática. Entonces, el mecanismo principal acá es por mecanismos autoinmunitarios, mesangioproliferativos, y es una glomerulopatía hipocomplementémica. Hoy en el grupo de WhatsApp les han enviado qué tipo de glomerulopatías son normocomplementémicas e hipocomplementémicas. Si nosotros vemos a la tipo 1, vamos a encontrar depósitos subendoteliales, proliferación del mesangio junto a macrófagos, un mesangio ensanchado, interposición de mesangios principalmente.
Entonces, en la tipo 1, el paciente tiene hematuria, proteinuria, síntomas generales. En la tipo 2, lo mismo, pero más disminución de concentración de complemento C4, de C3 principalmente. Y el tratamiento es ver la causa. ¿Por qué? Y si es primaria y no la sabemos, probablemente ahí necesite inmunosupresores y corticoides. En la causa, digo, en la secundaria, tratamos la causa como tal, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos un resumen de las glomerulonefritis proliferativas y de progresión rápida. La proliferativa debemos recordar que puede presentarse con síndrome nefrítico con proteinuria en rango nefrótico y presentan disminución del complemento C3, pueden presentar ANA positivos, anticuerpos anti-DNA de doble cadena positivos. Al microscopio de luz vamos a encontrar engrosamiento de los capilares, como hemos visto en las imágenes, engrosamiento de los capilares. Al microscopio electrónico tiene una apariencia granular y depósitos inmunes, sobre todo de IgG, C3 y C1q, ¿no? Que son las subfracciones de los complementos. Y las glomerulonefritis de progresión rápida, acá vamos a encontrar formación de semilunas. Cada vez que ustedes escuchen progresión rápida, es que en anatomía patológica hay o existe formación de semilunas. Y cuando es semilunas, el paciente pierde proteínas y estas se pueden manifestar como síndromes nefróticos o proteinurias importantes. Entonces, el 70% de los pacientes presentan hipocomplementemia. ¿Qué tipo de complemento disminuye? C1, C2, C3, C4. ¿Cuál disminuye? Tres. C3, doctor. T3, doctor. T. C3. C3. La tipo 1 presenta rieles de vagoneta, la tipo 1. La tipo 2 presentan cuerpos densos que se caracteriza por un C3 sérico reducido, que ya lo comentamos, y los síntomas iniciales pueden tener proteinurias, ¿no? Puede presentarse esto como nefrítico o nefróticos. La tipo 1, ¿a qué tipo de hepatitis se relaciona? C y B. Hepatitis C, doctor. Eso. Virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Preferentemente para Harrison, virus de la hepatitis C. ¿Ok? Aquí teníamos dónde está. Ah, no, en esta tablera, ¿no? La anterior tabla. A ver dónde estamos. Aquí está. No, Este ya, es ya se pasó, se Harrison, pasó. El otro era. ¿no? La membrana Sí, proliferativa, la tipo 1, hepatitis C. ¿Ok? La hepatitis C para el libro de Harrison. Muy bien. Ya terminando, nefrítico. Las glomerulopatías mesangioproliferativas. Dice su nombre mismo, dice, ¿no? ¿Quién prolifera? El mesangio. Cuando prolifera el mesangio, lo más probable es que se pueda presentar con proteinuria, y esto lleva a la enfermedad renal crónica, o hematuria, más el glomérulo, y tiene una evolución benigna. Esta puede ser por IgA, puede ser por secundaria infección por Plasmodium falciparum, puede ser por posinfecciosa o la nefritis lúpica tipo 2. Menos del 15% presenta mesangio proliferativa de etiología primaria y muchos de ellos van a requerir IECAS como antiproteinúrico, corticoides y algunos inmunosupresores. Y aquí tenemos las características, ¿no? El libro de Harrison hace un resumen como eh, clásicamente se presenta. Por ejemplo, las glomerulonefritis postestreptocócica es más hematuria, ¿no? Es más hematuria que proteinuria. A ver, veamos, por ejemplo, la endocarditis bacteriana, ¿no? Esta es una tendencia a la proteinuria que hematuria, ¿no? Esto es cualitativamente, no tanto cuantitativamente. Y como resumen, ¿cuáles son las glomerulonefritis con hipocomplementemia? La posinfecciosa, por definición, lupus, la crioglobulinemia mixta. ¿A qué tipo de hepatitis se asocia la crioglobulinemia? Hepatitis C. Hepatitis C. hepatitis C, Excelente. doctor. La hepatitis C, ¿no? Siempre el memotécnico aquí es crio, ¿no? ¿Con qué comienza? Con la C, virus de la hepatitis C.
Y esta disminuye, ¿no? El complemento. Lo mismo pasa con las glomerulonefritis membranoproliferativas. Estas cuatro son hipocomplementémicas. Las con complemento normal es nefropatía por IgA, las vasculitis ANCA asociadas. ¿Cuáles son las vasculitis ANCAs? Tres. ¿Cuáles son? Wegner, Churg-Strauss y polangitis microscópica. Eso, muy bien, doctora. La granulomatosis con polangitis, que es Wegener. Churg-Strauss, que es la polangitis granulomatosa eosinofílica. Y la polangitis microscópica, ¿no? Clásica pregunta de nefro o reum. Le Good-Pasteur, el síndrome de Alport, ¿no? Que ya habíamos comentado, son normocomplementémicas. Muy bien, doctores. Hemos terminado acá.